Todos los colombianos debemos saber distinguir y explicar los periodos de la historia de la población afrocolombiana. El sistema escolar debe enseñar a los niños y a los jóvenes una visión clara y metodológica para conocer, comprender y exaltar la presencia y el protagonismo de los pueblos africanos y afrocolombianos dentro de la historia nacional. Los periodos de la historia afrocolombiana corresponden a grandes momentos del protagonismo creador, libertario y transformador en la vida afrocolombiana, como constructora e integrante de las sociedades colonial, esclavista y republicana. Los periodos en los que se divide la historia de la población afrocolombiana son los siguientes. Primero, la africanidad antes de 1510. Segundo, la esclavización y cimarronismo de 1510 a 1851. Tercero, la nacionalización o integración étnica a la nación y a la afrocolombianidad de 1851 a 1991. Cuarto, el renacimiento afrocolombiano desde 1991. La africanidad es el periodo inicial de la historia de las poblaciones afroamericanas y permite comprender los siguientes aspectos. Primero, África es la cuna de la humanidad y la civilización. Los africanos y africanas hace varios millones de años fueron los padres y madres de la especie humana, con su compleja diversidad biológica, civilizatoria y cultural. Segundo, nuestro ancestro genético, etnológico y cultural es africano. Llegó a América con nuestros antepasados secuestrados por los europeos. Tercero, desde América, toda África nos pertenece. Cuarto, conocer el África de donde fueron sacados nuestros ancestros, sus sociedades, territorios, civilizaciones, étnicos, lingüística, culturas, religiones, filosofía y tecnología. La esclavización y el cimarronismo. La esclavitud fue una institución oficial del Imperio Español regulada por leyes y con un propósito en general, el cual es asegurar la mano de obra forzada para explotar el oro y las riquezas de América, y así construir la economía de una sociedad colonial para el progreso de España y del capitalismo europeo. Este periodo dura 1510 hasta 1851 y se caracterizó por los siguientes hechos. El rapto y el secuestro hasta América de las personas africanas, la regulación del comercio intercontinental de los africanos esclavizados dentro de las colonias del Imperio Español, legalidad de la esclavitud de los pueblos africanos en América y justificaciones filosóficas inventadas por los curas y los pensadores europeos. Estructura de la institución de la esclavitud, situación, condición y posición de los africanos. Formas de explotación, opresión cultural y alienación de los africanos esclavizados. Importancia de los africanos en la construcción de Colombia y el mundo. Participación de la Iglesia Católica en la institución de la esclavitud. Formas de resistencia y gesta cimarrona de los africanos por la libertad. Nacionalización o integración étnica a la nación y a la afrocolombianidad. Este periodo inicia el 21 de mayo de 1851 con la Ley de la Abolición Legal de la Institución de la Esclavitud y la Esclavización de Personas en la República de Colombia. Este facultó al Estado a asumir los costos de la liberación de los africanos esclavizados, a comprar su libertad, indemnizando a los propietarios esclavistas. Pero no liberó a la persona africana ni a sus descendientes de la esclavización, de la condición de esclavo y la condición de negro. Los congresistas que aprobaron la ley del 21 de mayo de 1851 reconocieron que los africanos esclavizados eran seres humanos, pero nunca fue reconocido a los africanos como personas iguales y sin calidad de personas, no fueron integrados como sujetos jurídicos ni como sujetos de derechos ciudadanos dentro del Estado de Derecho de la República.
Católica Colombiana. La ley de 21 de mayo no se refirió a las comunidades cimarronas, que por varias generaciones vivían libres en sus palenques. Los cimarrones vivían su vida sin ninguna relación con el Estado esclavista, y así continuaron viendo después de la ley, ocupando con dominio total extensos territorios de las regiones atlánticas, pacífica y de los valles de los ríos Cauca, Magdalena y Patia. Las personas africanas y sus descendientes quedaron en un limbo jurídico dentro del Estado de Derecho y sin ser aceptados por la población española criolla y mestiza como parte de la nación colombiana. El Estado español no consideró ni asumió responsabilidad alguna a la población africana que dejó secuestrada y tirada en Colombia y América. Las élites dominantes, conformadas por familias españolas criollas y la Iglesia Católica, no volvieron a tocar el tema de la presencia africana y los derechos que asistían a los afrodescendientes. En los manuales de la historia geográfica y escritos por jesuitas, franciscanos, lazaristas y órdenes religiosas apenas se dedicaron 4 a 6 renglones para hablar de la esclavitud como cosa del pasado, exaltando la labor protectora del padre Pedro Claver de Cartagena. El silencio fue tal que la élite y la población de Bogotá y la región andina, mestiza, blanca, crecieron ignorando la presencia en que Colombia. Las personas y las comunidades africanas, los más informados, decían que había una minoría negra del 2% de la población nacional en el Chocó y en Cartagena. En 1991, con el artículo transcrito 55 de la Constitución Nacional y con la Ley 70 de 1993, que lo reglamentó, se comprobó la injusticia histórica de la que se hablaba, cometida durante siglos con la población descendiente de los africanos esclavizados y las comunidades cimarronas. Con la ley de la abolición legal de la esclavización y el desconocimiento de la presencia afrodescendiente y los derechos especiales que la asisten, las élites, entonces, proporcionaron que las comunidades africanas esclavas quedaran como meros ocupantes del hecho de los territorios del país, sin derechos dentro del Estado, de la población blanca, mestiza, sin ciudadanía y participación política de las instituciones democráticas. Las poblaciones afrodescendientes quedaron trabajando como negros de obreros, jarronderos, arrendados y servicio doméstico, aunque dentro del territorio nacional convivían con la población blanca mestiza, no eran apreciados ni aceptados por ésta como parte integrante de la nación, ni de su sociedad o de su mundo, y aún más de su estado. Siempre los nombraron y les trataron como negros, recordándoles a cada minuto su presencia esclava y su condición, situación y ubicación dentro de la sociedad blanca. En 1936 se universalizó el derecho de la ciudadanía y el voto para todos los colombianos hombres mayores de 21 años. Los hombres afros de las zonas urbanas accesibles comenzaron a votar por los liberales y los conservadores, indistintamente, sin saber ni qué país vivían, se asumieron miembros de estos partidos. Simplemente su papá era liberal o conservador, sometiéndose nuevamente a la esclavitud política a favor de los descendientes de los amos españoles. Los hijos de los antiguos africanos esclavizados siguieron votando y empeorando a los hijos y los hijos de sus hijos. La esclavitud entonces continúa. El territorio colombiano quedó poblado por dos tipos de gentes o poblaciones. Por dos Colombias, un proyecto de nación que tiene el desafío de unir y equilibrar a su población. Es decir, por un lado, nos encontramos a la Colombia andina, con su gente de piel mestiza, viviendo como blancos y aparentando serlo. Por el otro, tenemos a la Colombia llana, con su gente de piel oscura, viviendo como negros y creyendo serlo.
La esclavización y sus consecuencias como crimen de lesa humanidad es imprescriptible, imperdonable e inolvidable. La acción jurídica y la política de los pueblos afros debe impedir que esta injusticia histórica siga sumergida en el silencio y en la impunidad. Mientras los países y las familias que se enriquecieron gracias a la esclavitud siguen disfrutando de la riqueza y el poder político, las poblaciones afrodescendientes siguen sufriendo contra la castración de la esclavitud mental y sus condiciones de la vida se caracterizan por la desposesión, la pobreza crítica, la exclusión política y la persistencia del racismo y la discriminación racial en el trato que reciben de población mestiza blanca. Los pueblos de España y Europa Occidental deben asumir su responsabilidad y responder ante la justicia internacional para pagar una indemnización o reparación a favor de los pueblos descendientes de los africanos secuestrados y esclavizados en América, Colombia. El Renacimiento afrocolombiano. Este periodo inició en el año de 1991 y se caracterizó por lo siguiente. Primero, la expedición de la Constitución Política Nacional de 1991. Segundo, el despertar del movimiento social étnico afrocolombiano. Por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, se incluyó a las poblaciones afrocolombianas en la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias reconociéndolas y protegiéndolas como grupo étnico. La Constitución Política ha posibilitado el desarrollo de la legislación especial integrada por más de 12 leyes, donde se establece mandatos especiales a favor de la población afrocolombiana como grupo étnico. Ha faltado una compañía pedagógica de la sensibilización, tanto al interior como al exterior de las comunidades afros, para que todo el país comprenda la pertinencia de los derechos afros y se solidarice exigiendo políticas públicas concretas para su realización. El Renacimiento afrocolombiano estuvo precedido por importantes acontecimientos que sucedieron durante los segundos 50 años del siglo XX. En estos son la presencia masiva y excelente desempeño de la juventud afro en los deportes como fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo, béisbol, pesas, pasando a ser la persona afro la cara visible y representativa de la nación dentro y fuera del país. El surgimiento notorio del movimiento de valoración y práctica de las manifestaciones culturales afrocolombianas, en especial de la música y la danza, que se convirtieron en representantes del ser colombiano y de la cultura nacional. El acceso a personas afros al sistema educativo, primero a la primaria y después, respectivamente, a la secundaria y a la universidad, aunque realizando grandes sacrificios en las ciudades en el interior del país. Creación de las universidades Diego Luis Cardona en Cuba y en Buenaventura de la Universidad del Pacífico y del Valle, como diversos programas de profesionalización de los docentes. El liderazgo y el protagonismo político individual de los reconocidos personajes afros que reivindicaron dentro de los partidos de derecha de la población afrocolombiana, tales como Diego Luis Cardona del Chocó y entre otros. El renacimiento del proceso, organización y reivindicativo étnico promovido por los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Bogotá, la del Cauca en Popayán y en Cali de las Universidades del Valle y Santiago de Cali. Asimismo, surgieron grupos intelectuales organizados en instituciones como el Centro de Estudios Afrocolombianos y la Fundación para la Investigación Folclórica Afrocolombiana, liderada por el Dr. Manuel Zapata Olivella, la Fundación Palenque, dirigida por Delia Zapata Olivella, y el Movimiento Nacional de los Negritudes.
el Centro de Investigación de la Cultura Negra, entre otros. En agosto de 1997 se realizó en Cali el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, cuyo presidente fue el doctor Manuel Zapata Olivella. El surgimiento en 1982 del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón, y el pensamiento del cimarronismo contemporáneo liderado por Juan de Dios Mosquera. Entonces, Cimarrón se convirtió en la escuela de formación ideológica y organizativa para las activistas y promotores del despertar de las primeras organizaciones étnicas, como la Ley de la Asociación Campesina Integral al Tratado de la ASIA. La organización de los barrios populares de Ovapo, de Quibdó y la Coordinadora Nacional de las Comunidades Negras en Cali se convirtió después en el Proceso de las Comunidades Negras, liderado por Carlos Rosero. La realización de las masivas protestas y movilizaciones cívicas que lograron el impacto nacional, reclamando la dotación de servicios públicos y la atención y la presencia presupuestal del gobierno nacional. Deben recordarse el paro cívico departamental de Chocó de 1987 y el de Tumaco, del Tumacazo, en 1988. La presencia masiva de los líderes afros de las direcciones regionales y nacionales del movimiento sindical colombiano, especialmente en los sectores portuarios, ferrocarriles, banero, azucarero y las juntas directivas, entre otros, se destacaron Tulio Cuevas, José Raquel Mercado y Pastor Pérez. Created using Powtoon. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la Universidad del Valle y vamos a entrevistar a joven Cristian Betancourt, un estudiante de lenguas extranjeras y una afrodescendiente. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿a ti cómo vas? Bien. Hola Cristian, el día de hoy te queríamos preguntar si en tu condición de afrodescendiente alguna vez te has sentido discriminado. Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo recuerdo una experiencia que viví en Bogotá. Recuerdo que una vez necesitaba yo una dirección y me acerqué a dos hombres para preguntarles. Y en tanto que me acerqué, ellos se alejaban, ¿no? Entonces era como algo así como que... Sí, entonces, señor, por favor, entonces hicieron como que el quite y todo, entonces me sentí bastante mal, primero porque uno sabe las intenciones que tiene y segundo porque o sea, es algo muy desagradable sentir que te están mirando como menos, que te están mirando como si tú no valieras nada, o sea, es difícil, pero la verdad pues no es que me haya afectado mucho como para quedarme ahí tirado, ¿no? Voy para adelante como el elefante. Eh, ah, bueno Cris, y pues en vez de hablar de cosas tristes empecemos a hablar de cosas felices. Dime, ¿como afrodescendiente has tenido algún beneficio o te has sentido apoyado por el Estado, algo así? Sí, la verdad he recibido beneficios más que todo en la parte educativa. Eh, Tengo de hecho en este momento un beneficio de ICETEX, de un programa o un fondo por comunidades negras que ofrece una ayuda económica para los estudiantes afrodescendientes. En este caso pues yo estoy recibiendo esa ayuda y a cambio yo tengo que realizar un proyecto comunitario que sería
como la intervención de parte y parte, si se puede decir. Ellos me entregan el dinero y yo realizo el trabajo con una comunidad también afrodescendiente. Por otra parte, la Universidad del Valle también ofrece algunos beneficios para el ingreso de estudiantes de comunidades afrodescendientes e indígenas. Pues aunque me estás preguntando por lo afrodescendiente, creo que es también importante mencionar lo indígena, que te posibilita el ingresar por, digamos, por otros campos, por otros medios, no necesariamente como tiene que hacerlo toda la gente, todos los aplicantes a una carrera, sino que te ofrecen diferentes posibilidades porque pues son leyes que están estipuladas en el gobierno y en todos los reglamentos gubernamentales. Entonces creo que eso es bastante importante porque si tú puedes ver, no sé si lo hayas visto hoy, hay una gran cantidad de estudiantes afrodescendientes aquí en la universidad y muchos están por beneficio de esa condición. Entonces creo que es otro de los aportes bastante importantes que tenemos nosotros los afrodescendientes en cuanto a la educación. La verdad no tengo mucho conocimiento acerca de otro tipo de beneficios para los afrodescendientes más que en el campo de la educación, pero me imagino que con todas estas leyes que se han estado implementando en los últimos años, creo que deben haber abierto de pronto un campo para beneficiar a esas comunidades desde otros años. Y finalmente, ¿crees que la situación de las personas, tanto africanas como afrodescendientes, ha cambiado de la colonia a nuestros tiempos? En cuanto a la percepción social. Es una buena pregunta, la verdad. Creo que muchos detalles, muchos aspectos parecen haber cambiado, pero lo que en muchos casos no parece haber cambiado mucho es la mentalidad de nuestra gente afrodescendiente. Pues hoy en día podemos ver algunas personas negras o afrodescendientes ocupando algunos cargos a nivel gubernamental en los diferentes campos de la sociedad. Pero sin embargo se encuentra también una gran población que parece ser que todavía tiene mentalidad de esclavitud, todavía aun cuando tienen posibilidades de avanzar, no las ven o no sé, no las perciben. Entonces creo que es más una cuestión mental que una cuestión de manejo de comportamiento actual. Creo que hay muchas comunidades afrodescendientes en otros países como Estados Unidos, que son países que tienen digamos, un paso adelante en este campo, en los que se ve que hay, digamos, un poco más de igualdad en cuanto a este tema, el tema racial, el tema de discriminación y todo esto. Y creo que nosotros, en nuestro contexto colombiano, deberíamos tomar como ejemplo esos detalles, aunque sabemos que nuestras historias tienen diferentes focos. Son historias diferentes, pero de alguna u otra forma a nosotros nos une unas mismas costumbres, una misma etnia. Entonces creo que es hora de que nosotros empecemos a renovar nuestra mentalidad, porque creo que es más cuestión de mentalidad que cuestión de entorno. Ok, gracias. Ok, muchas gracias.